Bueno, pues como ustedes lo están viendo en nuestras pantallas, el título de nuestro mensaje de hoy se llama Un hombre musculoso de espíritu. Un hombre musculoso de espíritu. Y es que en nuestra sociedad dicen que el ser hombre solamente es ser buenos músculos, ir al gimnasio. Y entonces, ¿a qué importa cómo seas con tu forma de ser? Pero si tienes buenos músculos, eres hombre. Y se ha tratado, y ustedes lo han visto en este mes, que los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Y como no muchas veces se consigue eso, la sociedad ha tratado de hacer que el hombre se vea débil, que el hombre se vea más sentimental de lo que es. Y es por ello que en el siglo XIX, hace unos 100 años, un poquito más, se formó una, ¿cómo decirlo?, una corriente, un movimiento que se originó en Inglaterra y en Estados Unidos. Y a eso se le llama el cristianismo musculoso. Cristianismo musculoso. ¿Por qué? Porque la sociedad trata de ver al hombre que se vea débil, que se vea pasivo y demasiado emocional. De hecho, en nuestra sociedad, si alguien ve al hombre de la derecha que tiene una Biblia, creen que hoy la sociedad piensa que el hombre que asiste a la iglesia es un hombre débil y que el ir a la iglesia es solo cuestión de mujeres. O a veces piensan que el estudiar la Biblia es cuestión solamente de las mujeres más grandes, de las mujeres más viejitas. Entonces, en nuestra sociedad dicen que el hombre que asiste a la iglesia es un hombre débil, un hombre que es pasivo, pero el de la izquierda con tantos músculos, ese es un hombre, ¿verdad? Porque va al gimnasio, carga 50, 80 kilos, pesas, mancuernas. Por esa razón es que se inició este movimiento de cristianismo musculoso, porque se empezó a ver al hombre que asiste a la iglesia como alguien débil, alguien que solamente la iglesia es para mujeres, pero si nosotros retrocedemos en la historia, son 12 apóstoles. Y los apóstoles son hombres. Podemos conocer a los padres de la iglesia y son hombres. Hemos hablado aquí de San Ignacio, de Policarpo. Son hombres. La iglesia en su mayoría ha sido de hombres. Pero en el día de hoy la cultura lo ha puesto al revés y ahora quienes más asisten a la iglesia son mujeres. Porque piensan que el hombre, por interesarse en cosas de Dios, es una persona débil. Pero no es así. El cristianismo musculoso que se dio en el siglo XIX habla acerca y da ayuda a que y enseña estos valores clave. Número 1, la fuerza moral y física. ¿Qué quiere decir eso? El hombre correcto debe ser disciplinado en el cuerpo y disciplinado en el alma. Pero el mundo hoy se enfoca solamente en esforzarse en que la disciplina tiene que ser en el músculo. Pero no es así. Debe ser en el cuerpo y en el alma. Debe ser un guía espiritual y debe de ser alguien que protege. Debe ser un hombre con valentía, integridad, convicción. Y cuando hablo de valentía, fíjense lo que han sido las cosas. En años pasados, en siglos pasados, así como hoy la mujer, porque ustedes conocen y saben que la mujer en nuestra sociedad tiene un punto en donde deja de ser niña y se convierte en mujer. ¿Y a eso cómo le llamamos nosotros? 15 años, porque la mujer deja de ser niña y se convierte en mujer. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál es el equivalente en hombres? Pues, pero no es algo en nuestra cultura que se dé. No hay. ¿Por qué? Porque se trata de ver a un hombre débil.
Pero en culturas, en años pasados, a los hombres se les somete a un momento crítico, difícil de su vida, en donde dejan de ser niños para convertirse en hombres. En culturas, por ejemplo, en otras culturas hacen que el muchacho que pretende ser hombre mate a un oso, mate a un león, para mostrar que es hombre. Y cuando ese niño logra matar a ese animal y lo vence, está listo para entrar, llamémoslo así, a la manada de los hombres. Pero en nuestra cultura no existe ese punto en los hombres. Algunos lo hacen a los 10 años, algunos a los 12, algunos a los 18 y algunos nunca lo pasan. Nunca pasa algo traumático en sus vidas que puede diferenciar entre si es niño o es hombre. Entonces cada hombre lo va agarrando conforme le va tocando en la vida. Cosa diferente a la mujer, porque la mujer sí tiene un momento crucial. Entonces hay valentía, hay integridad y hay convicción. También este movimiento lo que promovía es que debe de haber una fe con obras visibles, hábitos santos y dominio propio. Salud. Y este movimiento pone como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como el modelo perfecto de hombre. Porque en Jesús se ve lo varonil, lo justo, lo manso y lo fuerte. Todas estas 4 características el Señor Jesús lo tiene. Es fuerte, es manso, es justo, es varonil, es un hombre. Y tuvo también él un momento difícil en donde él pasa de ser niño a ser adulto. En este caso del Señor Jesús, y muchos lo comentan, es cuando Jesús se va con los maestros y los fariseos a hablar. Y no está hablando como un niño, está hablando como un hombre. Ahí está un momento crucial. Pues algunos dicen que tenía como 12 años, que es más o menos la edad en que el judío tiene lo que le llaman el bar mitzvah, que también ellos sí tienen un ritual de pasar de niño a adulto. Más o menos es la edad. 12 años. Y el hombre de verdad debe ser una influencia en la sociedad. Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí con estas 2 fotos es que debe de existir, como muchas cosas, un equilibrio. Debe de ser un hombre que tiene disciplina en el cuerpo, sí, que se preocupa, que va al gimnasio, pero también que se disciplina en el alma. ¿Y cómo se disciplina en el alma? Pues leyendo la palabra de Dios. Y pensando en esto, en que muchas veces decimos que el que conoce de Dios es un hombre débil, y por eso el título del mensaje del día de hoy, un hombre musculoso de espíritu, porque suena diferente, suena contradictorio, porque decimos musculoso y luego pienso en los brazos. Pero no, este es un hombre musculoso adentro de él. Vamos a leer, y le voy a pedir a producción que me ayude, Jueces capítulo 13, pero no quiero que ahorita lo busquen, sino que se concentren aquí en la pantalla, porque vamos a escuchar la historia de un hombre que se llama Manoa. Manoa, un hombre un hombre que es musculoso de espíritu. Así que vamos a escuchar Jueces capítulo 13. El libro de Jueces, capítulo 13. El libro de Jueces, capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada
y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: ¡Se me apareció un hombre de Dios! Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: ¡El hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo! Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿Eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: Cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: Seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta. De hecho, suscríbete a nuestro Manoa canal. significa lugar de descanso. A mí me gusta ese nombre de Manoa. Así que un hombre musculoso de espíritu, y este va a ser el primer punto, y ahí está, un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor. Y ahora sí, vamos a ir detallando un poquito
en Jueces capítulo 13. Está bonita la historia, ¿verdad? Jueces capítulo 13, que es en donde está la historia de Sansón antes de su nacimiento. Así que Jueces capítulo 13, y mi primer punto es: un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor. Dice el versículo 8 y 9: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Qué impresionante es que Manoa ora al Señor. Viene su esposa y le dice: se me apareció el ángel, dijo esto, pero Manoa quiere él escucharlo. ¿Por qué? Porque Manoa conoce a Dios. Entonces, un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor, es quien busca al Señor. Y entonces él, al poder orar al Señor y el Señor le responde, hace que cuando venga una vez más el ángel, él pueda actuar con seguridad. Porque eso es lo que nos sucede cuando conocemos al Señor. Conocemos al Señor, conocemos su palabra y entonces podemos andar con seguridad, porque sabemos que nuestro Dios no miente. Hay muchas cosas que tal vez yo no entienda, pero las que sí entiendo, Él ha cumplido y no ha dicho mentira, ha dicho verdad. Entonces, un hombre de verdad es quien busca al Señor. ¿Y cómo se busca al Señor? Orando, de rodillas. Manoa oró a Jehová y Dios oyó la voz de Manoa. Así que si queremos ser hombres musculosos, no solo de brazos, sino también de espíritu, debemos buscar a Dios, que es el equilibrio. No es que esté mal el gimnasio, pero debemos de buscar al Señor. Así que mi primer punto es: un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor. Y esto no termina. Vamos a leer ahora el versículo 12. Vamos al número 11 para tener un poquito más. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, a mí me impresiona eso. Y él le dijo: yo soy. Yo soy, y sabemos que ese es el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Versículo 12. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Muchas veces como hombres no nos gusta que nos enseñen. No nos gusta aprender cosas nuevas, como lo hemos hecho por más de 80 años, como lo hemos hecho por más de 30 años. Queremos así hacerlo. Pero aquí Manoa pregunta: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Así que el segundo punto es: un hombre musculoso de espíritu es quien escucha y aprende. Porque Manoa dice aquí que está en el campo, están haciendo sus cosas, y viene este ángel y les da palabra. Pero un hombre de verdad es quien escucha y aprende. Porque Manoa seguramente él ya sabía cómo se crían a los niños. Ya sabe cómo, él sabe porque lo ha visto, cuántas veces hay que darle de comer,
que obviamente pues hay que cambiarlos, ¿verdad? Si se hacen del baño, ¿verdad? Hay que comprarle sus pañales, su Gerber. Eso él lo sabe. Pero se atreve a ponerse a disposición y dice cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Si él aprende y escucha estas palabras, él va a actuar con seguridad. Pero aparte Manoah está mostrando humildad para aprender y da ejemplo de un crecimiento constante. Entonces, este segundo punto es quien escucha y aprende. Nos cuesta trabajo. Algo que hemos hecho constantemente. Si yo aprendí a manejar de una forma, al ratito no quiero aprenderla de otra. Pero bueno, digamos, es manejar. Son cosas sin importancia. Pero cuando se trata de cosas de Dios, nuestra mente debe de estarse renovando constantemente. No podemos quedarnos de una sola forma. Así que podemos darnos cuenta aquí cómo es de diferente la actitud de Manoah, cómo debe ser la manera de vivir de este niño y qué debemos hacer con él. Y me gusta también porque Manoah está incluyendo a su esposa. No está solamente diciendo yo, sino dice qué debemos hacer. Y obviamente Manoah está teniendo esta conversación porque estas palabras él ya las escuchó. ¿Quién se las dijo? El ángel. ¿Y el ángel se las dijo a quién? A la esposa. Y ahora, no es que no le esté creyendo, es por seguridad. ¿Cuántas veces decimos cómo? ¿O cuándo? A ver, repítemelo otra vez. Pero no lo hacemos por dudar, sino para estar seguros. Ahora, ¿está mal preguntarle a Dios? Porque esa es otra cosa que a veces pensamos. Ay, es que voy a hablar con Dios, qué débil eres. No, más bien, porque quiero estar más seguro, quiero estar más musculoso de espíritu, voy a preguntarle al Señor. Y que Él me hable y que me tenga que decir lo que me tenga que decir y voy a cambiar lo que tenga que cambiar. Eso es parte del ser un hombre musculoso de espíritu y es quien escucha y es quien aprende. ¿Mande? Tiene un que ese fue el primer punto, o sea, es quien teme a Dios porque tiene ese carácter para hablar con él y decir, pues yo no sé, o tal vez sí sé, pero necesito que él me guíe para poder avanzar con seguridad. Pero la historia no termina ahí, sino que continúa. Vamos a los últimos versículos. En el versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y cuando él está diciendo esto, él se está acordando de Moisés. Porque él sabe que el que ve a Dios va a morir. Y él le está recordando aquí a Moisés, pero su mujer le ayuda. Y este sería un estudio tan interesante también para hablar sobre matrimonios. Porque ella habla, él habla, se ponen de acuerdo, le dice, le contesta. Y en este caso, en el versículo 23, su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto, o sea, el nacimiento de su hijo. En cierta forma, aquí Manoah, pues está acordando de lo que pasó con Moisés, pero su mujer le está ayudando.
No le está diciendo, uy, pues qué tonto eres, que no te acuerdas. Sí le está hablando, pero le está haciendo referencia a todo lo demás. No lo está insultando, lo está tratando con respeto y con amor. Y la mujer, dice en el versículo 24, porque ya termina ahí la historia, y dice 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Versículo 25, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Así que el punto número 3 de este mensaje es que un hombre musculoso de espíritu es quien corrige con amor. Es quien corrige con amor, porque dice el 24, y la mujer, o sea, pasaron 9 meses, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Y por qué fue que el niño creció y Jehová lo bendijo? ¿Por qué fue? Porque Manoa, el papá, se encargó de corregir a su hijo con amor, en corregirlo en las enseñanzas de Dios, en enseñarle que todo lo que él pasó, Manoa, antes de que naciera Sansón, vino el ángel de Jehová y que Sansón estaba ahí con un propósito. Así que Manoa se encarga de ayudar al niño para que crezca y Jehová lo bendijo. ¿Se imaginan ustedes que Manoa no hubiera hecho bien su trabajo y que en vez de que el niño aprendiera cosas de Dios, hubiera aprendido cosas malas? Jehová no lo hubiera bendecido. Jehová no bendice cosas malas. Pero como Manoa hizo un gran trabajo, el niño creció y Jehová lo bendijo, lo corrigió con amor. Entonces, nuestros 3 puntos del día de hoy es que un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor, es quien escucha y aprende y es quien corrige con amor. Manoa, como bien sabemos y como lo estamos viendo, no nos dice aquí la escritura que Manoa haya matado a alguien, que haya sido líder de Israel, no mató a filisteos, no juzgó a Israel, pero fue un hombre. ¿Por qué? Porque hubo oración, lo podemos ver, hubo oración, hubo liderazgo, porque él dice, a ver, se apareció la mujer, pero aquí el responsable de esta casa soy yo, y que me diga a mí y lo hacemos. Es un hombre de oración, liderazgo, tiene temor por el Señor y es una obediencia fiel. Eso es un hombre musculoso de espíritu. Ahora, yo no descarto, dice aquí, por ejemplo, yo no descarto que Manoa, él conociera cosas de la cultura. O sea, él sabía trabajar el campo, él sabía hacer cosas. De hecho, pues sí podemos ver, déjenme ver aquí. Habla acerca de, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Manoa ni siquiera, tal vez él había matado a alguien, pero su hijo Sansón sí. ¿Cuál fue el problema aquí de Sansón? Sansón se concentró en este tipo de hombre. El hombre de Dios, el hombre que es musculoso de espíritu, se concentra en la oración, en el liderazgo, en el temor de Dios, en la obediencia fiel y en los puntos que acabamos de hablar. Pero Sansón, como sabemos, él se relacionó con gente filistea. Y los filisteos no piensan igual que el hombre de Dios. Pero ahorita no hablemos tanto de Sansón, hablemos de Manoa. Porque Manoa, tal vez él no había ocupado, no había agarrado tantas cosas, pero él era un hombre. La pregunta para nosotros, las preguntas para nosotros como hombres, los que estamos aquí, los que están en línea y los que están en plataformas.
La pregunta número 1 es, buenos días. Buenos días, pásenle. Pregunta. Estamos viendo la historia de Manoah en Jueces capítulo 13. Entonces, un hombre musculoso de espíritu es quien teme al Señor, es quien escucha y aprende y es quien corrige con amor. Y la pregunta para hoy, para nosotros es, como hombres, para formar ese músculo de espíritu, ¿estamos orando por nuestros hijos y por nuestra esposa? Porque a los términos de Dios, eso es un hombre, los que oran. ¿Estamos orando por nuestros hijos y por nuestra esposa? Un hombre que es musculoso de espíritu, lo veíamos, es un líder, es alguien que guía a que la familia conozca de Dios. La pregunta es, ¿estamos guiando espiritualmente nuestro hogar o estamos delegando el rol a otra persona? ¿Qué estamos haciendo? Pregunta, ¿tenemos el temor de Dios o tenemos el temor de fallar como padres? Ahora, ¿Manoah tenía el temor de fallar como padre? Claro que sí. Por eso es que le pregunta al ángel, ¿cómo debo de enseñarle? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debería hacer con él? ¿Está mal tener miedo? No está mal tener miedo. Lo que está mal es no preguntarle al Creador, no preguntarle a Dios, quien formó la familia. Entonces la pregunta es, ¿tenemos amor por Dios o tenemos miedo de fallar como padres? Y yo creo que el miedo de fallar como padres o como madres es constante. Tenemos miedo de fallar, de enseñarles mal a los hijos. Pero estamos viendo que un hombre de verdad ora por su familia y le pregunta a Dios qué es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para caminar con seguridad. Pregunta, ¿obedecemos a Dios incluso cuando no entendemos todo? ¿O a fuerzas queremos entender todo el camino para poder hacer caso? Pero aquí vemos a Manoah, que él entiende que Dios le va a dar un hijo. Tiene miedo como padre a fallar. Pero no dice aquí, y lo veíamos, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y a lo mejor como padres diríamos, ¿y cómo mi hijo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo es que va a llegar a ese punto? Pero él dijo, no, a ver, vámonos, como dice la canción, un día a la vez. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Por eso el título del día de hoy, un hombre musculoso de espíritu. Tristemente en nuestro mundo pensamos que este es el hombre ideal, esto es ser un hombre. Y el mundo dice que esto es ser débil, que esto es solamente para mujeres o para las hermanas más viejitas. Pero hoy podemos darnos cuenta que es una combinación de las dos, porque también es ejercitar el músculo como ejercitar el espíritu. ¿Y cómo ejercito el espíritu? Orando, pidiéndole ayuda, dirección a Dios y poder caminar con seguridad y con el amor del Señor. Ahora, ¿cargar pesas está mal? No está mal. Pero así como cargo una pesa, yo también debería de cargar mi Biblia y ponerme a leer para ser un hombre musculoso de espíritu. Dios desea que seamos hombres disponibles, pero también hombres obedientes. Y nuestro modelo del hombre ideal es Cristo Jesús. Veíamos que Cristo es un hombre varonil. Él es justo, Él es manso y Él es fuerte. ¿Qué tanto yo me parezco a Él? Y siendo Jesús el Hijo de Dios, Él también pasó las noches orando.
Si Jesús, el Hijo de Dios, pasaba las noches orando, leyendo la Escritura, ¿cuánto más yo lo necesito? Si de verdad quiero ser un hombre a como Dios diseñó al hombre. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Gracias a Dios por la historia de Manoah, porque él no levantó un cuchillo, pero enseñó a uno que iba a matar a filisteos. ¿Se acuerdan de Andrés y de Pedro? Aquí se vuelve a repetir la historia. Andrés, ¿cuántos alcanzó para el Señor? 2. Uno era Pedro y el otro era el de la suma milagrosa. De 5 más 2 es 5,000. El niño. Solo 2. Y uno de ellos era Pedro. ¿Y Pedro a cuántos llegó? A miles. Pero para que haya un Pedro, hay un Andrés. Para que haya un Sansón, se necesita un Manoah. Uno. Así que no nos concentremos por los miles, concentrémonos por los nuestros. Concentrémonos en los hijos que Dios nos dio. Concentrémonos en uno. Ese es nuestro trabajo. Nuestro ministerio es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. No necesitamos a los... Si Dios quiere usar a ese niño para los miles, empecemos con ese uno. Manoah se encargó de uno, Sansón. Andrés se encargó de uno, que fue su hermano, Pedro. Y el común es que todos son familia. Manoah es el papá, Sansón es el hijo, Andrés es el hermano menor y Pedro es el hermano mayor. Nuestro ministerio es la familia. Y si Dios quiere, iremos por esos miles, pero empecemos con uno. Así que si queremos ser hombres o mujeres conforme al corazón de Dios, hagamos lo primero que hizo Manoah. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos las das en español, porque podemos entender y comprender, Señor, cómo es que deseas que seamos hombres conforme a tu corazón, que seamos guiados, Señor, por ti. Gracias, Señor, por esta bella historia de Manoah. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que podamos preguntarte, Señor, que podamos consultarte, que podamos orar, que podamos caminar con seguridad. Y, Señor, concentrarnos en la familia que tú nos has dado. Y en este caso, Manoah se concentró en su hijo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos concentremos en nuestros hijos. Y si tú deseas en ellos, que ellos vayan y que hablen de ti ante 1,000 personas, pero que todo sea guiado, sea dirigido por ti, y que tú nos ayudes, Señor, a hacerlo todo conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de valor, a ser hombres que no solo ejercitan el músculo, sino que ejercitamos el espíritu, que somos disciplinados en el cuerpo, pero también somos disciplinados en el alma. Señor Jesús, nuestro deseo es ser como tú. Gracias, Señor, por toda esta palabra y por esta gran bendición que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén.